Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de la sección Decorando tu Salón. En este video les voy a enseñar cómo hacer muestrarios para uñas o soportes para las fotos de la mano de su clienta o para apoyar las uñitas de práctica que hacemos con distintos diseños. En este caso voy a hacerlo reciclando cartón de una caja de alfajores que tenía por ahí. Así que lo que estoy haciendo es cortar un rectángulo un poquito más grande que una lima rectangular. Trato de cortarlos parejitos. Y lo primero que voy a hacer es forrarlos con cinta de papel. Lo forro con cinta de papel porque protege el cartón, le da un poquito de dureza, hace que lo que le vaya a pegar arriba se adhiera un poco mejor. Si querés ver cómo hago esto mismo utilizando limas gastadas que íbamos a tirar, podés ver los videos 1 y 2 de esta lista de reproducción que te la voy a dejar acá arriba. Es muy importante que forremos los bordes del cartón porque, como ven, tiene al cortarlo está al aire el interior. Y dependiendo con qué vayamos a hacer el forrado, puede meterse pegamento o lo que sea. Y para evitar esto y que quede mucho más resistente, vamos a forrarlo completito. Una vez que tenemos el cartón forrado, yo acá estoy usando una hoja autoadhesiva en la cual imprimí este diseño que vendrían a ser como cristales o algo parecido en celeste. Y el papel, este papel autoadhesivo lo laminé para que tenga más resistencia y sea lavable. Si vos no sabés hacer esto o no tenés las herramientas para hacerlo, lo más fácil es llevarlo a una gráfica o una imprenta. Llevas en un pendrive el archivo de la imagen que elegiste, te la imprimen ellos y te la laminan ellos. Entonces lo que te tenés que pedir es que te lo impriman en papel autoadhesivo y que le hagan un laminado y que este laminado sea flexible, es decir, que vos después puedas doblar la hoja, no un plastificado, porque si plastificamos es duro y no nos sirve para forrar. Voy a cortar pedacitos en la esquina para que al doblar el forrado quede bien. Y como les comenté en los primeros videos, cuando imprimí y laminé estas hojas, yo pensé que era un papel autoadhesivo con más fuerza, pero se ve que el pegamento no era muy bueno o no lo suficiente para esto. Así que para asegurarme que me quede súper bien adherido, con esta cinta washi tape holográfica voy a reforzar el borde. Para decorarla voy a usar estos strass que vienen ya con pegamento, que los compré en una tienda que se llama Camoga, que venden cosas de cotillón y de decoración y de librería. Pero en cualquier tienda que vendan este tipo de cosas vos lo podés conseguir. También he visto de este tipo en el barrio chino en Buenos Aires. Y bueno, en esas tiendas tipo de chinitos que venden de todo, seguro que encontrás este tipo de strass que vienen ya con pegamento. Voy a cortar una tirita porque solo quiero para hacer un marco. Y esta viene como... el pegamento viene como si fuera de las 3 hileras. Pero como quiero una sola, simplemente la corto y listo. Voy a enmarcar con estos strass. No me fue suficiente para llegar hasta el borde,
Así que agarro otra filita y le corto lo que necesito. Y para completar los bordes, corto otros pedacitos. Así es como quedaría el primer muestrario para uñas. Acá lo que podés hacer es las prácticas que tengas hechas, los tips que tengas con tus diseños, los podés pegar con silicona fría, con silicona caliente, con cinta doble faz, con lo que vos quieras, que sea resistente. Y este mismo, si le ponemos cinta doble faz por atrás, lo podemos pegar a la pared y te queda como un cuadrito que decora tu salón con las muestras. O si querés tenerlo a mano, bueno, no le pongas cinta atrás y no lo pegues en la pared. Asimismo, si querés usarlo para sacar las fotos y subirlo a tus redes sociales, a tu página de uñas, a la página de tu salón o lo que sea, podés simplemente, como hice yo en el video, las apoyás, le sacás la foto y luego las guardás en otro lugar, entonces te queda la plaquita para que hagas distintas fotos. Inclusive si no le pegas los tips de muestra, te puede servir para que la clienta apoye sus uñas y vos saques unas fotos preciosas. Ahora vamos a hacer otro igual a este, pero con otra técnica. Acá ya lo tengo forrado y este lo voy a hacer con la técnica de decoupage. Que la técnica de decoupage consiste en utilizar servilletas para decoupage, que son estas que tienen diseños, que vienen con 3 capas de servilleta, o sea, viene la que tiene el diseño y otras 2 por el lado de adentro que son blancas, que debemos retirárselas para hacer esta técnica. Estas servilletas son muy delicadas y translúcidas, entonces por eso, como la cinta de papel es amarillenta y se va a traslucir un poco el fondo, lo que hago es con acrílico, pintura acrílica, mientras me tomo mi tecito, voy a pintar con pintura acrílica blanca esta plaquita que estamos haciendo. Una vez que la tengo pintada de los 2 lados y ya está seca, voy a pasar a recortar el pedazo de servilleta que voy a utilizar y para pegar la servilleta a la plaquita lo que voy a hacer es la mezcla de pegamento para decoupage. En las artísticas te venden y algunas marcas venden ya de por sí un producto que dice pegamento para decoupage. Bueno, yo te voy a enseñar cómo lo hago yo, que es exactamente lo mismo y tiene la misma resistencia. Hago una mezcla con plasticola escolar y agua. Pongo 2 partes de plasticola y una de agua, es decir, de las 3 partes, más cantidad de plasticola que de agua, porque si pongo más cantidad de agua me queda demasiado fluida y corre riesgo la servilleta de romperse. Pero así también, si uso la plasticola directo, es muy espesa, entonces también es perjudicial para la servilleta. Si haces esta mezcla, como te digo, de 3 partes, 2 de plasticola y una de agua, es la consistencia perfecta para poder aplicar esta técnica. Primero fijo donde quiero pegar la servilleta, recorto lo que me sobra, verifico que lo que corté me alcance para cubrir la plaquita y vamos con la mezcla y un pincel tipo brochita. Voy a poner este pegamento, poquito de este pegamento, no que sea una cantidad que chorree ni nada, y lo esparzo por la punta. Pongo solo un pedacito, no le pongo a todo y pego la servilleta. ¿Por qué? Porque me va a provocar arrugas. La servilleta es tan delicada y finita que se tiende a arrugar cuando la mojamos. Entonces, la forma más correcta de hacerlo es hacerlo de a poco, por partes.
Cuando usamos los dedos para pegar la servilleta a la plaquita, nuestros dedos empiezan a pegotearse. Entonces, tenemos que tener a mano un pañito húmedo o algo para ir mojándonos los dedos y despegando los restitos de plasticola que nos queden. Otra forma para tocar la servilleta húmeda sin ensuciarnos los dedos es con un pedazo de bolsa. Una bolsa cualquiera de las compras, de las bolsas plásticas. O si no tenemos eso, podemos usar un folio. Una vez que la servilleta está fijada a la plaquita, lo que hago es darle otra mano de pegamento, pero esta vez por arriba. En el video está acelerado para que no se haga tan largo, pero esto yo lo estoy haciendo súper despacio, porque si lo hiciera con la velocidad que están viendo en el video, la servilleta se agujerearía por todos lados. Lo hago del otro lado y una vez que la termino, le elijo los bordes que excedan de servilleta. Y así es como quedan los muestrarios para uñas que estuve realizando. Si querés ver cómo hago para lijar correctamente los excedentes con la servilleta, acá arriba te dejo el enlace del video donde hice otro de estos con una lima gastada reciclada y expliqué paso a paso cómo lijarlo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. No te pierdas las clases de manicuría que estoy dando. Estoy haciendo un curso gratis de manicuría desde cero. En la lista de reproducción del curso vas a encontrar las clases que estoy subiendo. Y por otro lado tenés la lista de reproducción de estos temas, de esta sección de Decorando tu salón. ¡Chao!